Gracias amigos por escuchar Verdad en la Red. Apreciados amigos, para poder comprender la profunda crisis en la que nuestra amada Iglesia Católica está sumergida, es importante mirar a ciertos sucesos que ocurrieron después del Segundo Concilio del Vaticano. Las acciones del Papa Francisco son la consecuencia de algo que se ha venido preparando desde hace mucho tiempo. En una charla que dio el padre David Rodríguez, hermano del padre Michael Rodríguez, explicó muy claramente lo siguiente. Nos dice el padre que el modernismo ha infiltrado la Iglesia desde hace mucho tiempo y la Santísima Virgen María nos lo ha advertido que algo muy grave vendría sobre la Iglesia. Bueno, comenzando con la extraña situación de que tenemos dos papas. Sí, dos papas. Benedicto sigue usando su sotana blanca, su anillo papal, y cuando los dos papas, tanto Francisco como Benedicto, se encuentran, se reverencian uno al otro como lo haría un papa. ¿Recuerdan el discurso que dio Benedicto el 28 de febrero del 2013? Él dijo, seré papa hasta que muera. Esto lo dijo antes de montarse en el helicóptero y que se lo llevaran. Porque esta figura del Papa Benedicto siendo Papa emérito, eso es algo que nunca ha existido en la Iglesia. Como por ejemplo, hace unas pocas semanas, cuando Francisco ordenó a los nuevos cardenales, se los llevó a Benedicto para que les diera la bendición también. Un cuerpo con dos cabezas es un monstruo. Hemos tenido situaciones similares en el pasado, pero por lo menos la gente reconocía que era algo grave. Pero ahora la gente no, ahora la gente no dice nada. Entre las señales que nos debieron haber hecho reflexionar que algo no iba bien para nada en la Iglesia, que algo mayor se avecinaba, fueron los escandalosos actos cometidos por Pablo VI. El 13 de noviembre de 1964, Pablo VI renuncia a la corona papal, la tiara papal, y a pesar de que la idea era proyectar una imagen de humildad, de pobreza, le vamos a dar el dinero a los pobres, cosa que una acción así no dice nada de humildad, pues humildad es reconocer el lugar que tiene cada uno. La tiara papal es su corona, es el reconocimiento visible de su autoridad sobre príncipes y reyes. Esto es lo que ha representado siempre la corona del Papa. Él es la autoridad del templo, no solamente una autoridad espiritual. Y tiene la autoridad para gobernar y juzgar a reyes, naciones. Eso es lo que representa la tiara y Pablo VI voluntariamente la entregó. El mensaje que dio es que ya no quiere ejercer su autoridad. Esto es parte de la crisis. El Papa no está actuando como debía, usando la autoridad que Dios le ha otorgado. Es como si un padre de familia se cansara de ser papá por cualquier razón y dijera, bueno, yo voy a seguir siendo el papá, pero vendrá otro que hará mejor papel que yo como padre. Bueno, ahora la familia tiene dos papás. Esto es una locura y esto es lo que nos está pasando. Y como cascada se va reflejando en la mayoría de las parroquias. La autoridad del sacerdote está disminuida y delegada a otros a los que no les corresponde. Como vemos que muchas veces son las mujeres de la parroquia las que mandonean al sacerdote y le dicen inclusive lo que debe hacer. Fíjense cómo esta acción de Pablo VI repercute tanto
que ya se está hablando de la descentralización del poder papal. Eso fue lo último que se habló y se insinuó al final del Sínodo de la Familia. Al entregar Pablo VI la tiara, no solo entregó su corona, sino las llaves. La revista Times, en aquel momento, que es una revista secular, liberal, reconoció que al entregar la corona se rompieron las llaves. Todos sabemos lo que simbolizan las llaves. Cuando nuestro Señor le entregó a San Pedro las llaves que son para atar y desatar los pecados en la tierra y en el cielo. El 4 de octubre de 1965, Pablo VI entregó su báculo de pastor y su anillo de pescador. Se los entregó al budista U Thant Myanmar, el cual para esa época servía como secretario de las Naciones Unidas. Y todos sabemos que el propósito de la ONU es diabólico. No colabora en nada para el reino de Dios, para el reino de Cristo. Ahora vemos al Papa hacerle las reverencias a los poderes seculares del mundo, al nuevo orden mundial, verdaderamente triste y escandaloso. En diciembre de 1965, Pablo VI entrega el estandarte de Lepanto a los musulmanes. Tomen en cuenta que el triunfo de la gran batalla de Lepanto fue obtenida por una pequeña fuerza naval católica llevaba una imagen de Nuestra Señora de la Guadalupe, obviamente una réplica, y porque rezaban el rosario, pues el Papa San Pío V les dijo que rezaran antes de la batalla el rosario. Y ganaron la batalla, aun siendo que los musulmanes los sobrepasaban en muchísimas más barcas. San Pío V recibió una visión de Dios por medio de un ángel donde vio la victoria de esta batalla. Es por eso que proclamó ese día, el 7 de octubre, el Día de Nuestra Señora de la Victoria, que luego se convirtió en el día de la fiesta del Rosario. Nunca más en el mundo ninguna fuerza musulmana se atrevió a atacar a nada cristiano, y el estandarte de los musulmanes le fue entregado al Papa. Ese estandarte que representa el triunfo de Cristo, de la Santísima Virgen, ese estandarte Pablo VI lo devolvió a los musulmanes. En julio del 1966, Pablo VI elimina la obligación que tenían todos los maestros y profesores católicos y el clero de tomar el juramento contra el modernismo que había establecido San Pío X, el cual iba acompañado con el credo del Concilio de Trento. ¿Por qué? Bueno, porque el credo de Trento tiene declaraciones católicas muy específicas que previenen a los católicos de caer en herejías protestantes. El 14 de junio de 1966 elimina el índice de libros prohibidos. Este índice, que ha existido por siglos, es la manera como la Iglesia nos había protegido hasta el momento, advirtiéndonos que ciertos libros son dañinos para el alma. Uno no debería leer ninguno de estos libros a menos que se tuviese un permiso del superior, del obispo, del director espiritual. Esto es bien interesante porque en la visión de Don Bosco, cuando él ve que se ataca a la barca que representa la barca de San Pedro, los revolucionarios los atacan con libros, con literatura. Luego les digo que en 1965 la Santa Oficina es reestructurada, convirtiéndose en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en vez de ser un organismo que juzga, conserva y protege contra herejías, se convierte más bien en un organismo de investigación y de diálogo.
para discutir nuevas ideas. A continuación, Pablo VI reestructura la curia, de manera que el secretario de Estado, que es más bien un cargo secular del Vaticano, está por encima del de la Congregación para la Doctrina de la Fe. O sea, que antes lo más importante era proteger la fe, y ahora es más bien la diplomacia lo que es más importante. Quiere decir que son más importantes las realidades terrenas que las sobrenaturales. Y lo peor, que muchos cardenales masones son los que han ocupado este cargo de secretario del Estado. Esta es una de las entidades que ha causado más daño en los últimos 50 años. Y Pablo VI le dio la primacía por encima de las demás. Todo lo que hagan las otras oficinas tienen que recibir la aprobación del secretario de Estado antes de que sea oficial. Y si en la curia hay alguno que tenga el apoyo del secretario de Estado, fácilmente puede saltarse a las otras oficinas de la curia y conseguir la aprobación de lo que necesite. Esto ayuda a la diabólica desorientación en la que estamos sumergidos en la actualidad. Fíjense, en 1966, Pablo VI aprueba la Misa Nueva, Novus Ordo, que significa nuevo orden. ¿Sería que nos estaban preparando para una sola religión mundial? Una misa que encajara con los protestantes primero y luego con las otras religiones, como lo que se perfila en este nuevo movimiento Taizé. Bueno, Pablo VI elimina la misa tradicional, llevándole la contraria a lo que dejó establecido el Santo Papa Pío V en Quo Primum. O sea, que va directamente en contra de lo que ha enseñado como infalible un Papa anterior. Este documento, Quo Primum, es sumamente importante porque define que el rito de la misa no puede ser alterado. Es más, se podría decir, atada una maldición, que es la furia de Dios y de San Pedro y de San Pablo, si se llegase a cambiar la misa. Esto fue así porque ya para la época las ideas protestantes andaban rondando. Es por eso que el Santo Papa Pío V quiso proteger el rito de la misa. Pues él ya estaba escuchando rumores de que uno de sus cardenales estaba coqueteando con estas ideas protestantoides. Déjenme leerles algunos de los párrafos de este documento Quo Primum. Quo Primum Papa Santo Pío V, julio del 1570. Y dice así: que en todas partes se adopte y se observe lo que ha sido transmitido por la Santa Iglesia Romana, la madre y maestra de las otras iglesias, y que las misas no sean cantadas ni leídas según otra fórmula que la del misal publicado por nosotros. Esta ordenanza se aplica ahora y para siempre a todas las provincias del mundo cristiano, a todos los patriarcas, iglesias de la catedral, iglesias colegiadas y parroquiales, ya sean seculares o religiosas, tanto de hombres como de mujeres, incluso de órdenes militares, de iglesias o capillas, sin una congregación específica en la que las misas conventuales se cantan en voz alta en el coro o leer en privado de acuerdo con los ritos y costumbres de la Iglesia romana. Este misal debe ser utilizado por todas las iglesias, incluso por aquellas que en su autorización están exentas, ya sea por indulto, costumbre o privilegio apostólico, o incluso por juramento o confirmación oficial de la Santa Sede, o tienen sus derechos y facultades garantizados por cualquier otra forma.
Y el documento continúa diciendo: asimismo, declaramos y ordenamos que nadie se vea forzado o coaccionado a alterar este misal, y este presente documento no puede ser revocado o modificado, sino que permanezca siempre válido y que conserve toda su fuerza a pesar de las anteriores constituciones y decretos de la Santa Sede, así como las constituciones o edictos generales, provinciales o sinodales. Es nuestra voluntad, por lo tanto, y por la misma autoridad, decretamos que después de publicar esta Constitución y la edición del misal, los sacerdotes de la Curia Romana están obligados a cantar o leer la misa según esto. Por lo tanto, para que el misal sea preservado, incorrupto en todo el mundo y mantenido libre de defectos y errores, el castigo por la no observancia de los impresos, ya sea mediato o inmediatamente, sujetos a nuestro dominio. En consecuencia, puesto que sería difícil que este presente pronunciamiento se enviara a todas las partes del mundo cristiano y simultáneamente salieran a la luz en todas partes, ordenamos que sea como de costumbre publicado a las puertas de la Basílica del Príncipe de los Apóstoles, también en la Cancillería Apostólica y en la calle Campo Flora. Además, ordenamos que las copias impresas de este mismo edicto, firmadas por un notario público y oficializadas por un dignatario eclesiástico, posean la misma validez indubitable en todas partes y en todas las naciones, como si nuestro manuscrito se mostrase allí. Por lo tanto, nadie a quien se le permita alterar este aviso de nuestro permiso, estatuto, ordenanza, mandamiento, precepto, concesión, indulto, declaración, voluntad, decreto y provisión. Sin embargo, si alguien presumiese cometer tal acto, debería saber que incurrirá en la ira de Dios Todopoderoso y de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Documento emitido el año de la Encarnación del Señor, 1570, el 14 de julio del 5º año de nuestro pontificado. Bueno, queridos amigos, si esto no es un documento con carácter de infalibilidad, pues no sé qué documento será. Todos los papas, después de Pío V, cada vez que publicaban un nuevo misal, se cuidaban de comenzar con lo que estableció Quo Primo, para dejar claro que no estaban cambiando nada, que no incurrían en ninguna violación, que seguían sujetos a esta máxima autoridad, pues puede ser que hicieran algún cambio ligero, como agregar una fiesta nueva, un día nuevo para algún santo, un nuevo santo que se ha elevado recientemente a los altares, por ejemplo, en el caso de Santa Teresita del Niño Jesús, que vivió siglos después del Papa Pío V. Básicamente, decir que Quo Primo no tiene validez es ir contra todos estos papas. Hay muchos canonistas que apuntan que la manera de cómo estableció Pablo VI la nueva misa no estuvo de acuerdo a los procedimientos que se tendrían que haber hecho. Es por eso que se dice que la nueva misa es válida, pero no lícita. Esto es porque el pan y el vino tienen transustanciación, o sea, se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero ilícita porque viola las normas establecidas por la tradición de la Iglesia. El padre David continuó explicándonos que esto no era su experticia, pero explicó que siempre que un documento se emite, en este caso el misal, lleva o confirma al previo. Y en este caso no fue así. Realmente no se pudo abolir el misal anterior
pues no se acogía al documento Quum Primum. Es más, cuando comenzaron a salir los nuevos misales de la nueva misa, habían partes que no existían, y entonces comisiones posteriores agregaron palabras sin que fuesen confirmadas por el Papa. Esto se notó muchísimo, sobre todo en los países de habla inglesa, que hasta hace unos pocos años, algo así como 4 o 5 años no más, estuvieron todavía trabajando en modificar oraciones dentro del misal en la misa. Esto es, amigos, como si Moisés bajara del Sinaí con las tablas de la ley y el pueblo le dijera: mira, no nos prohíbas adorar el becerro de oro, pues el Segundo Concilio del Vaticano, en Veritates Humanae, no nos prohíbe hacer esto. Esto es así, y este es el punto al que hemos llegado en la Iglesia. La que les narra recuerda cómo antes del sínodo de la familia, la diócesis de mi ciudad nos envió un cuestionario para saber cuál era nuestro punto de vista con respecto a ciertos puntos que se iban a tratar en el sínodo, sobre todo con respecto a la Eucaristía y los divorciados vueltos a casar, los que viven en fornicación, o sea, en lo que llaman uniones libres, como le dicen ahora, y los homosexuales. Esto es inaudito. La Iglesia nos marcaba la pauta. Ahora nos pide que le digamos qué es lo que más nos gusta. Aunque a muchos les moleste, lo siguiente que vamos a decirles no deja de ser una realidad. Todos los papas postconciliares han puesto su granito de arena para que esto llegue a este punto. Y lo más triste de todo es que a algunos se les ha declarado como santos. Recuerden que el santo es el que ha vivido una vida heroica, ha demostrado virtudes heroicas que sobrepasan las ordinarias, demostrando fidelidad y un amor hasta las últimas consecuencias, sin comprometer la verdad. Permítanos leerles un extracto de un artículo del señor Christopher Ferrara, que se publicó en el periódico El Remnant, titulado En defensa de Francisco. Y el artículo dice así: una simple lista confirma la intuición de que Francisco es difícilmente el primer papa en aventurar las novedades que presenta casi a diario en su forma más cruda, sin adornos. Ecumenismo desenfrenado. Nadie más ha superado a Juan Pablo II en este departamento, como declaró en Ut Unum Sint, ecumenismo. Fue Juan Pablo II quien otorgó cruces pectorales a falsos obispos anglicanos y fue él quien participó por primera vez en las liturgias conjuntas con ministros protestantes, recordando que Ut Unum Sint, abro comillas, la reunión de oración también celebrada en la Basílica de San Pedro, en la que me uní a los arzobispos luteranos, los primados de Suecia y Finlandia para la celebración de las vísperas. Cierro comillas. Diálogo interreligioso. Bueno, los eventos de Asís de Juan Pablo II son el vértice de esa novedad escandalosa. Indiferentismo religioso. Fue nada menos que Juan Pablo II en Redemptoris Missio que sonó el tema postconciliar. Abro comillas. Diferentes pueblos, culturas y religiones son capaces de encontrar un terreno común en la única realidad divina, cualquiera que sea su nombre. Cierro comillas. No importa el nombre, está todo bien. Papas visitando mezquitas. Juan Pablo II lo hizo primero, seguido por Benedicto XVI,
que establece un nuevo récord papal para visitas a mezquitas 2 veces en 7 años. ¿Qué hay de los papas que visitan las iglesias luteranas y participan en una liturgia? Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI han estado allí y lo han hecho mucho antes de que Francisco llegara de Buenos Aires. Y por supuesto, no debemos olvidar que la firma de la Declaración Conjunta de la Doctrina de la Justificación con las iglesias luteranas fue bajo el pontificado de Juan Pablo II. Pero fíjense, si la iglesia será santa, que a pesar de todas estas imperfecciones, de todos estos papas y de todo el clero, de todo el elemento humano con tanto defecto, la iglesia sigue y seguirá siempre firme, porque su fundador es Cristo y nos ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Queridos amigos, por eso es que nosotros en Verdad en la Red nos unimos al llamado que hacen tantos cardenales, obispos y sacerdotes a que volvamos a la tradición, a la misa tradicional, misa que ha sido establecida desde los comienzos de la iglesia, misa que ha producido tantos santos. En vista de la profunda crisis en la que está la iglesia, es necesario que volvamos la cara a Dios y no la espalda, como pasa en todas las misas novujordo, porque ahí nos ponemos como centro de la alabanza, sin quererlo, sin darnos cuenta, a nosotros mismos y no a Dios, pues el sacerdote se concentra más en nosotros y no en la majestad del Señor presente. Muchos dirán, bueno, esto fue lo que estableció el Segundo Concilio del Vaticano, cosa que no es verdad. Hubo cambios que se realizaron luego del concilio. No podemos quedarnos con este tipo de mentalidad de que solamente las cosas actuales son las que son válidas. No tenemos que mirar para atrás porque es anticuado. Si nos quedamos con esta manera de pensar, pues dentro de muy pero muy poco no vamos a poder decir nada acerca de aquellos que tienen una activa vida homosexual acercándose a recibir los sacramentos bajo la venia de las autoridades eclesiásticas, como pasó con el arzobispo de Los Ángeles, Gómez, al recibir a esta pareja de homosexuales con su hijito, traer las ofrendas al altar. Todo está interconectado. Así como alabas a Dios, así crees y así vives tu vida. Porque no es solamente la misa tradicional, es todo lo que enseña la tradición de la Iglesia desde hace siglos. Gracias amigos por haber escuchado Verdad en la Red. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.